Hola, ¿qué tal a todos aquellos que nos estén escuchando? Estamos en un nuevo podcast llamado ABC. Como es de costumbre, no podemos empezar un podcast sin presentar cuáles son los anfitriones de este mismo. Así que aquí, valga la redundancia, su anfitrión, Angelo A. Y me acompañan Dania Arias y García Palacio. Y bueno, en el capítulo de hoy les vamos a platicar un poquito de 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que esto es una convocatoria para la inscripción de películas, cortometrajes y largometrajes. Así es, Dania, esta vez tuvimos la fortuna de asistir a este evento de gran glamour, o más bien cultura, que se dio hasta el estado de Guanajuato. Nos tuvimos que trasladar hasta el estado de Guanajuato, específicamente en San Miguel de Allende. Es un evento que abarca desde el 19 de julio hasta el 28 del mismo. Efectivamente, Angelo. Y bueno, pues ¿qué a ti? ¿Qué te pareció? ¿Tienes algo que aportarnos? Me pareció, o más bien me parece muy interesante el festival, ya que se encarga de difundir y aparte exhibir la calidad del cine nacional e internacional de otros países. ¿Y tú cómo ves, Angelo? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? Pues primero quiero recalcar algo, y es que uno de los puntos que a mí se me hicieron muy atractivos de este festival es que no fue en sí una sola sede. Por ejemplo, como la Feria del Libro, que también pudimos asistir en Guadalajara, que todo el evento estaba en un sitio en específico. Tenía diversos puntos de interés, que los cuales podían ser un cine, un teatro o un auditorio. También había un lugar de cafés, me parece bien, y tiendas, sí, pero justo. específicamente grandes. Así como tú dices que a ti te pareció bien, a mí también me pareció bien, pero igual un poco confuso, ya que evidentemente no somos de allá. Y pues estar buscando las locaciones, algunas quedaban cercas, porque sí eran salas cercas, pero por ejemplo si tú querías ir un martes a las 3 y ya te tocaba una sede cerquita y después una hora después querías irte a otra, te quedaba como a 40 minutos, y si no sabes pues más o menos cómo moverte, pues sí es un poco complicado, y pues caminar pues es la única opción, ¿no? Claro, es como, bueno, a mí se me hizo chistoso porque era como si estuviéramos buscando un tesoro, ¿sabes? Porque estábamos en el Google Maps y era de que no, tenemos que ir a esta sede, tenemos que ir aquí, tenemos que ir acá, y entonces es un lugar que se maneja mucho en el caminar, como tú dices. Entonces, a mí sí me pareció interesante el poder como podías visitar diferentes spots, no nada más era uno. Así es. Entrando en detalles más técnicos, reiterando la información que acaban de escuchar de mi amigo Angelo, que se celebró, se sigue celebrando porque todavía no termina, es del 19 al 28, pero nosotros fuimos el día 22 y 23. El día 22, como se los mencioné de las locaciones, fue más que nada para indagar en dónde se situaba cada uno y al otro día ir con precisión. Y les vamos a comentar un poquito de los cortometrajes y largometrajes a los que pudimos asistir. Así es, Dania. El primero que pudimos ver, de nombre Survivors, trataba sobre la historia, o más bien la actual vida de 3 estudiantes sobrevivientes al incidente de los 43 en Ayotzinapan, y el cómo estos viven su día a día con miedo de salir a declarar, ya que el incidente estuvo relacionado o está relacionado con gente del gobierno, de lo más arriba del gobierno mexicano, y cómo estos pues simplemente intentan continuar con su vida después de haber vivido trauma, ser sobrevivientes. Así es, Kevin, así igual como lo mencionas en el mismo cortometraje, ellos salen pues a declarar de que ellos no han dado como más información antes, ya que al hacerlo ponen en riesgo su vida. Y es interesante ver cómo incluso el director mencionó que estuvo viviendo unos días con ellos para poder ver en verdad su día a día. En los 3 estudiantes, algo que se enfoca mucho es que tienen esta llama de apoyar al pueblo mexicano, ya que uno de estos ex estudiantes fundaron una organización la cual se enfoca a las pláticas con los jóvenes para no someterse ante políticas o gobierno que puede ser incluso medio dictador. Es algo que cotidianamente vemos en este país. Efectivamente, y espérate tantito, que ese fue el cortometraje, pero el largometraje, también hablando de México, fue el de Después de las Armas.
Este trató sobre 4 exmiembros del Ejército Zapatista Revolucionario y los 13 días que estos estuvieron tomando las calles y en sí le declararon la guerra al Estado, al gobierno de México, al ejército. Estos solo son, o más bien eran personas comunes y corrientes con trabajos normales que decidieron levantarse en armas por la injusticia que vivía en ese momento en el país, que actualmente pues, igual seguimos viviendo. Estos fueron entrenados por gente que perteneció al ejército y que apoyaba su causa. En sí lo que se presentó fue su día a día de cómo fue este entrenamiento, estos 10 años de entrenamiento y trabajo duro. Pues en el corto se muestra, o más bien nos cuentan, cómo era su día a día, cómo era subir y bajar cerros, aprender de todo. Y también lo que me gustó mucho es que lo relacionaron con el machismo, el cómo en el ejército o en este grupo no existía el machismo, ya que todos eran iguales, todos aprendían a cocinar, todos aprendían a hacer lo de actividades con madera, o sea, todos eran iguales en ese momento y eso fue algo que me llamó mucho la atención. ¿Y a ti, Dania? Sí, así como lo mencionas, hablando de eso, igual no era igual como que pues bien visto de que las mujeres estuvieran en el ejército. En este caso estuvieron, y de hecho eran 2 hombres que ellos eran generales y 2 mujeres que ellas eran capitanas, el cual ellas mencionan de que igual ellas lucharon por un puesto, ya que sin ese movimiento no seríamos lo que somos ahora, en el sentido de que no hubiera escuela o derechos, más que nada así como ahorita, para las mujeres. Y no solo eso, déjame platicarte que tuve la oportunidad de dialogar un poco con el director Héctor Lazo, que es el autor de esta gran obra, y le pregunté sobre cómo pudo representar o cómo pudo documentar más bien cómo era la vida de estas personas después de tanto caos y de un evento tan importante en sus vidas, los cuales lo dejarían marcado para siempre. Y me comentó que simplemente vivió con ellos como si fuera un miembro más, solamente documentaba cómo era en verdad su día a día, sin ningún tipo de filtro o alguna actuación de por medio. Nos comentaba que era un ambiente muy, muy placentero, porque las personas eran muy nobles, las personas tenían esa actitud como de que hice algo por mi patria, e incluso nos comentaba mucho que estaban orgullosos de este filme, cómo podían expresar ese mensaje de revolución a las generaciones futuras, y fue algo que en verdad me conmovió. Pero esto no termina aquí, ya que el siguiente cortometraje que vimos fue Sonido y el lagarto. Este cortometraje fue pues demasiado rápido y tal cual, así como su nombre, se trata de un lagarto, ya que un señor una vez encontró un lagarto y ya con esa vez se obsesionó y solamente lo quería cazar. Y pues nada más era el señor platicando de cómo eran sus intentos de cazarlo, pero pues terminó y nunca lo cazó y nunca se pudo ver al cocodrilo. Y prácticamente esa fue toda la trama del director Andrés Estrada. Cabe recalcar que todos los cortometrajes que habíamos visto eran en lenguaje en español. Sin embargo, esta es la excepción. Tenemos a continuación lo que fue el largometraje de So This Is Christmas del director Ken Wardrop, el cual comenzaba con una temática bastante colorida y parecía que iba a ser de incluso comedia, en la que era una primera toma donde se veían unos niños en una iglesia cantando coros y practicando para poder dar una buena función el día de Navidad. No teníamos muchas expectativas de porque dijimos otra película más de Navidad. Sin embargo, nos cerró la boca, porque después de que iba pasando el tiempo, nos iba mostrando diferentes escenarios con diferentes actores. Estos narraban hacia un entrevistador cómo era que pasaban su Navidad. Sin embargo, no todos pasamos una muy buena Navidad, y esta era la temática del largometraje. Pudimos apuntar algunos temas que tenían en sí mucha relevancia, como era el adoctrinamiento, la soledad, problemas económicos, estrés, nuevamente este aspecto de la soledad, de no tener a nadie más, y trastornos alimenticios. Sin duda alguna fue un largometraje muy conmovedor,
porque pasaban tal cual la vida diaria de alguien infeliz en una época que se supone es tan alegre y que siempre la vemos representada en felicidad, compañía, alegría, regalos, y pues te hace reflexionar que esto no es así para todos. Diversas personas tienen dificultades en los peores y mejores momentos para alguien más. Y volviendo a hacer énfasis de lo que fue el evento en general, pues les vamos como a comentar si alguien tiene la intriga o quisiera, no sé, a lo mejor ir registrarse, pues algunas categorías que tiene este evento, que es que los cortometrajes tienen una duración máxima de 30 minutos. Y esto ya debe de incluir los créditos, tu introducción y todo eso. Debe ser en formato cine, video o digital. Se pueden participar en las siguientes categorías como la ficción, experimental, animación, documental, realidad virtual, y para producciones locales que son México y Guanajuato. Para los largometrajes deben de tener una duración de más de 30 minutos, esto debe ser igual en formato cine, video o digital, y estos pueden competir en las categorías de largometraje, documental internacional, largometraje documental México, largometraje de ficción internacional, largometraje de ficción México. También para la exhibición de aquel que quiera subir su proyecto, la dirección del festival acordará tanto el orden como la fecha de exhibición de cada uno de los trabajos. De igual manera, para ser consideradas, tienes que subir tu corto o largometraje en una página oficial, la cual es filmfeeway.com, y también estarán inscripciones acompañadas de copias de visionado digitales, o sea, screeners. El registro no tiene ningún costo para la gente que tiene nacionalidad mexicana. Sin embargo, si eres extranjero y quieres que tu filme o tu cortometraje sea presentado en este festival, tiene un costo de $25. Incluso hay premios de por medio que esto es se les otorga, depende de lo que un jurado indique, y puede incluir trofeos, dinero o equipo de servicios de algún tipo de índole. Y bueno, para concluir, ustedes, mis colegas, ¿qué opinaron de este evento al que pudieron asistir? Pues me pareció muy interesante, muy increíble. Evidentemente, pues no habíamos tenido la oportunidad de ir hasta el día de hoy. Como lo mencioné al principio del programa, se me hizo un poco confuso eso de las locaciones diferentes. Sin embargo, lo mantiene algún tipo como de entretenido, ya que son lugares, pues no, como que no te los esperas, o sea, son lugarcillos escondidillos, con gente que evidentemente sí les gusta estar ahí, o sea, no van personas, nada más porque sí, o sea, sí van porque les gusta, y eso está muy, muy bien. Y también lo otro que me agradó es de que al final de cada cortometraje y largometraje se presenta su director, en el cual dan la oportunidad de que el público haga la pregunta que quiera, y se las contesta sin algún tipo de problema alguno. Y también algo que me pareció interesante, bueno, más que interesante, pues fue un buen gesto, es que al ser la mayoría productores y directores de indies, productores independientes, la verdad fueron muy amables. Yo tuve la oportunidad de preguntarle al director de So This Is Christmas sobre cuánto tiempo le tomó realizar el filme, y me contestó sin ningún problema. Incluso me dio más detalles de las ubicaciones en las que había ido, que en este caso fue en Irlanda, y cómo fue seleccionando a los actores ideales para este tipo de trabajos. Pues bueno, así es como dicen mis compañeros. A mí también me llama mucho la atención lo que es el cine, y me encantó, la verdad. Y si tuviera que escoger un favorito de los que vimos, me quedaría con Después de las armas, ya que me gustó mucho el estilo en cómo filmó toda la fotografía del director. Me encantó, la verdad, y que cuenten esa historia sobre esa gente y lo que sucedió después de ese evento. Se me hace mucho más interesante y muy bien manejado, y no llegó un cierto punto en que no romantizó tal evento, o sea, hizo lo que tuvo que hacer y pues lo hizo bastante bien. ¿Pero qué creen? Es una lástima, el programa está terminando, no tenemos más tiempo, pero fue increíblemente un gusto el haber estado en una edición más de ABC. Así es, les agradecemos por habernos sintonizado y que nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Así es, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué día te agrada? ¿Un martes? Un martesito. Martes de la próxima semana. Entonces, bien. ahí nos vemos, fue un gustazo. Y bueno, adiós.
Chao. Bye.